¿Quién hizo el manto de Turín? A la imagen que se encuentra en el pedazo de tela conocido como manto de Turín, le han hecho estudios técnicos de espectroscopía, termografía y fotografía infrarroja, fotografía ultravioleta, espectroscopía fluorescente, radiografía de rayos X, fotografía de luz transmitida y luz reflejada, microscopía óptica y de resolución atómica con microscopios electrónicos y microscopios de escaneo de rayos X, carbono 14, estudios biológicos de polen, de sangre, estudios criminalísticos, forenses, artísticos, culturales y muchos otros. En resumen, es el pedazo de tela más estudiado con todas las técnicas y tecnologías conocidas por el hombre y se ha encontrado que presenta algunas características que la hacen diferente a cualquier otra imagen conocida por el hombre. La imagen del cuerpo en el manto de Turín es la única imagen de colores invertidos o negativo fotográfico anterior a 1800 conocida por el hombre. Esto solo fue evidente hasta que se inventó la fotografía en 1800 y años después, Secondo Pia le tomó una fotografía en 1898. Al observar el negativo de la fotografía, se observó el positivo de la imagen en el manto. Hay registro histórico del manto de Turín desde 1357, cuando fue expuesto en Lirey, Francia. Si la fotografía se inventó en 1800 y no existe ninguna imagen negativa de persona, animal o cosa anterior a 1800, con excepción del manto de Turín y sus copias artísticas, ¿quién hizo el manto de Turín? El grado de detalle en las proporciones anatómicas de la figura humana del manto es de realismo fotográfico, y la cantidad de información por área de la imagen en el manto es superior a cualquier fotografía hecha con un celular moderno de 15 megapíxeles. Así, el manto presenta características y calidad fotográficas, pero no es una fotografía. No existe ninguna imagen previa a la invención de la fotografía con este nivel de realismo y detalle. Así que, ¿quién hizo el manto de Turín? El material del manto donde se encuentra la imagen del cuerpo es de lino. Uno de los principales componentes del lino es la celulosa. Los hilos del tejido que forman el manto tienen miles de microfibras. Una microfibra es más delgada que un cabello humano. La imagen del cuerpo en el manto está formada en la superficie de las microfibras externas de los hilos del manto y solo en las partes en que dichas microfibras son externas al hilo que forman. Si la microfibra penetra el hilo, en dicha parte no está modificada. Son pequeñísimas deshidrataciones, oxidaciones o envejecimientos de la celulosa superficial que componen las microfibras del manto, las que forman la imagen del cuerpo en el manto. Así, la imagen del cuerpo hace parte del manto, de las microfibras del manto. No hay pigmento alguno en las microfibras y solo hay modificaciones donde no hay sangre, no hay modificaciones debajo de la sangre. La imagen del cuerpo es posterior a la sangre. Es como si con un láser se hubiera modificado, quemado las microfibras, envejeciendo partes nanométricas de cada microfibra, quemando la superficie de cada microfibra. Las modificaciones no tienen direccionalidad, así que cada modificación es independiente la una de la otra. La imagen es muy superficial y parte constitutiva de las microfibras de los hilos que forman el manto. Es por esto que la imagen no se ha movido, desplazado o distorsionado ni por el fuego ni por el agua a que ha sido expuesto el manto. Es por esto también que a medida que el manto ha envejecido, la imagen ha perdido contraste, pero no información sobre la imagen del cuerpo. No existe ninguna imagen de persona, animal o cosa anterior al año de 1978, aparte del manto de Turín, con esta característica. Y después de 1978, solo algunos intentos de reproducir una imagen como la del manto alegan presentar dicha característica. No existe ni ha existido una imagen hecha por el hombre que presente esta característica. Ni siquiera se sabía que el manto presentaba esta característica antes de 1978. Así que, ¿quién hizo el manto de Turín? Al hacer el análisis de la imagen del cuerpo en el manto de Turín, se observa una correlación entre densidad de imagen y distancia del cuerpo a la tela. A mayor distancia, la imagen es más clara, y a menor distancia a la tela, la imagen es más oscura. Esto permite crear imágenes por computador que tienen características tridimensionales. Así, el manto presenta características holográficas, pero no es un holograma. El nivel de detalle en las características óseas de la imagen es comparable en algunas partes a una radiografía. Así, el manto también presenta características radiográficas, pero no es una radiografía. No existe ninguna imagen de persona, animal o cosa anterior al año de 1978, aparte del manto de Turín, con esta característica. Y después de 1978,
Solo algunos intentos de reproducir una imagen como la del manto alegan presentar dicha característica. Ninguna fotografía tomada con un celular, ni antes ni después de 1978, presenta esta característica. Ni siquiera se sabía que el manto presentaba esta característica antes de 1978. Así que, ¿quién hizo el manto de Turín? La separación de la sangre en fase serosa de la sangre en fase corpuscular solo se da en el momento de la muerte. El suero sanguíneo y otras sustancias de la sangre humana son invisibles al ojo humano, pero visibles bajo luz ultravioleta. Estas técnicas se usan en la investigación moderna de crímenes. El manto presenta este tipo de separación en la herida del costado. Si este tipo de evidencia solo fue perceptible hasta la invención de las técnicas forenses modernas con luz ultravioleta y el manto es anterior a 1900, ¿quién, antes de 1900, tuvo el cuidado de separar las dos fases de la mancha de sangre del costado y así diferenciarla de las otras heridas ante mortem en un análisis forense que solo fue posible hasta el siglo XX? ¿Quién hizo el manto de Turín? En casos de muerte violenta la producción de hemoglobina es muy alta. Cuando ésta se descompone, uno de los productos es la bilirrubina. La sangre del manto se mantiene roja debido a los altos índices de bilirrubina en la sangre. Esta información forense solo fue conocida hasta el siglo XX, así que el cuerpo que estuvo en contacto con el manto de Turín sufrió una muerte violenta, porque nadie antes del siglo XX podría falsear un detalle que no sabía que debía falsear, que la sangre por muerte violenta presenta altos índices de bilirrubina. Así que, ¿quién hizo el manto de Turín? Existen múltiples detalles forenses que están presentes en el manto de Turín y que son consistentes con la ciencia forense moderna y una muerte por crucifixión tal como está descrita en los evangelios. La inflamación del vientre, el dedo pulgar recogido, los altos índices de bilirrubina en la sangre, la separación de fases hemáticas en heridas post-mortem, las pequeñas hemorragias subcutáneas o hematohidrosis, la posición corporal con rigor mortis, los hilos de sangre en cara y brazos coherentes con una crucifixión, la herida al costado, las heridas de pies y manos de una crucifixión romana, las heridas en la cabeza consistentes con un casco de espinas exclusiva de la ejecución de Cristo, las heridas en todo el cuerpo consistentes con latigazos con flagrum romano, el hombro dislocado, la porción de barba arrancada, los hematomas en la cara, los varios tipos de polen en la sola de Jerusalén en tiempos de primavera consistentes con el calco de espinas, las flores, los aceites y ungüentos de un entierro de un judío adinerado como José de Arimatea, y muchas otras. Es decir, que el manto presenta toda la evidencia de alguien que murió tal cual como murió el Jesucristo de los Evangelios. No existe ningún otro pedazo de tela en toda la historia de la humanidad, aparte del manto de Turín, con toda la evidencia forense y de criminalística que sea consistente con la muerte de Jesús descrita en el Evangelio, incluso si parte de esta evidencia fuera completamente inválida o inaceptable. Así que, ¿quién hizo el manto de Turín? No existe ninguna reproducción del manto de Turín que cumpla siquiera con la 10ª parte de las características que presenta el manto de Turín. Tal vez el intento más completo de cuerpo entero y minucioso, tratando de imitar las características que se conocieron solo hasta 1978, ha sido la de Carlas Chelling en el año 2010. Este intento no podría superar las pruebas de resolución, pigmentación, estabilidad térmica y de análisis ultravioleta que ha superado el manto. Eso para no mencionar todos los detalles forenses que presenta el manto. Lo cierto es que hoy, con la tecnología de hoy, año 2018, contados a partir del año aproximado del nacimiento de Jesucristo, del Rey de Reyes, del Mesías de Yahweh, el hombre no ha podido producir una tela con las características del manto de Turín. Y aunque pudiera hacerlo, aunque pudiera reproducirse en un futuro, ¿dónde? ¿En qué parte del mundo? ¿Dónde se encuentra una imagen de persona, animal o cosa con registro histórico comprobable anterior a 1800, cuando se inventó la fotografía, que sea un negativo fotográfico, con realismo fotográfico en sus detalles anatómicos? Y eso para no preguntar por sus características holográficas, radiográficas y toda la evidencia forense solo conocida y verificable hasta el siglo XX que se encuentra en el manto. ¿Dónde? ¿Negativo? ¿De cuándo? ¿Con registro histórico comprobable? ¿Con realismo fotográfico? No existe ni ha existido en el mundo otro manto de lino que presente las características del manto de Turín. Punto.
Así que si el manto de Turín no fue hecho por el hombre, ¿quién hizo el manto de Turín?